Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente, amados, transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Un nuevo Shabbat, un nuevo día donde vamos a entender un poco más profundamente cosas que ya habíamos ministrado quizás en el pasado. Y digo quizás en el pasado porque efectivamente lo hicimos cuando estuvimos instruyendo en la Escuela de Embajadores en el 2020. Y uno de los temas que se tocaron fue justamente los ministros de reino. Ahora, la semana anterior, el Shabbat anterior, estuvimos revisando efectivamente cómo está la relación entre la Torá y justamente la Asamblea de Gobierno. Y hoy día, continuando justamente con el mismo tema, vamos a ir viendo paso por paso cuál es la relación que existe en los ministros que fueron asignados por parte del cielo con respecto a la Torá. Claramente hay que entender que si hay ministros que son de un reino, esos ministros tienen que ir en representación del reino. ¿Y cómo van como representantes del reino? Tienen que ir cumpliendo claramente la voluntad del rey. ¿Y cuál es la voluntad del rey? Sus mandamientos, o lo que nosotros conocemos popularmente como sus leyes, ¿no es cierto? Pero recordemos que la palabra Torá técnicamente no significa ley, sino que significa instrucción. Es exactamente lo mismo que hace un padre con un hijo o con sus hijos. Bueno, esto efectivamente es exactamente lo mismo, puesto que estas leyes o esta instrucción es la que nos hace caminar en la voluntad del Padre y por lo tanto implica la consecuencia de añadiduras de bendición y bendición y bendición. ¿Por qué? Porque estamos caminando en el centro de su voluntad. Recordemos una cosa, en el reino no existe ni un solo tipo de escasez. En el reino no existe la muerte y en el reino de los cielos no existe ningún tipo de enfermedad. Por lo tanto, cualquier persona que pueda ser atacada por una enfermedad, por alguna escasez, o sea, cualquiera sea la circunstancia que esté viviendo, que está fuera de un orden normal, es porque esa persona algo aún tiene que ser revisado, rechazado, tiene que ordenar muchas cosas, puesto que una de las cosas principales que hay que entender, que las personas que caminan en la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre, que es la Torá, está caminando en reino, es decir, está caminando en el Espíritu, bien como dijo Pablo. Entonces, cuando estamos entendiendo estos principios, y que tenemos que entender que mi voluntad debe estar asociada, debe estar unida, debe estar ligada a la voluntad del Padre, eso me va a hacer caminar efectivamente en sus mandamientos. Eso que implica que me voy a santificar y voy a caminar en justicia. Recordemos que la santificación viene por causa de las instrucciones que el Padre dejó en el monte Sinaí, donde conocemos bien nosotros que viene siendo el monte legislativo, donde se entregan justamente las instrucciones, se entregan las leyes que van a primar en el Estado o en la nación de Israel. Ahora, ¿qué fue lo que vino a buscar? ¿A quién vino a buscar el rey? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy día se vendría diciendo a las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, toda persona que se ha arrepentido y ha recibido al Mesías en su corazón, a Mashiach, a Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto?, en el corazón, claramente pertenece al linaje de algunas de las 12 tribus de Israel. Ahora, puede ser que su apellido no sea un apellido que realmente a usted le revele que sea del linaje israelita. Eso no es el tema no es el apellido, el tema es lo que pasa dentro de su corazón, puesto que su apellido, quizás israelita, se perdió en el largo de los siglos. Hay que entender que el pueblo de Israel ya ha sido deportado muchas veces y la última gran dispensación fue efectivamente en el año 70 con justamente el Imperio Romano sobre Israel, y de ahí vino la gran diáspora final, que se le podría llamar, la cual dispersó claramente en su última etapa a Israel por todas las naciones. Pero anteriormente ya había sido disperso. Recordemos que para la fiesta de Shavuot, es decir, para Pentecostés en el griego, en esa fiesta vinieron de todas las naciones, si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 2. ¿Y por qué venían de todas las naciones? Porque allá estaban justamente dispersos muchas de las tribus de Israel que habían sido dispersas anteriormente a causa de la rebeldía. Muchos volvieron a la tierra de Israel, a Eretz Israel, como se dice en el hebreo, pero muchos se quedaron justamente acostumbrados ya en Egipto, en Asiria. Ustedes pueden
revisar justamente Hechos 2 la cantidad de naciones que aparecen ahí, y los griegos claramente. Entonces, muchos subían a Israel y subían al monte de Sión, venían en este caso a Jerusalén, para celebrar las fiestas, justamente las fiestas solemnes, que son la marcación de los tiempos espirituales de justamente del Padre, para mostrarnos su siguiente venida. Entonces, cuando tenemos claramente ya un entendimiento de quién es nuestra identidad, de quiénes somos nosotros, porque una de las cosas que recordemos que ha hecho el infierno es justamente borrarnos o cambiarnos o confundirnos con nuestra identidad original, y teniendo hoy día una identidad religiosa, una identidad inclusive hasta semipagana, ¿no es cierto?, por causa de venir del catolicismo romano. Recordemos que la iglesia, la palabra iglesia no existe en el original, sino que son los escogidos del Padre de dentro de todas las naciones que están en el planeta donde ha sido disperso Israel. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer sus ministros? Hacer lo que debieron haber hecho los ministros de su época, estamos hablando hace 2000 años atrás, haberlos mantenido a todo Israel dentro del redil, que eso implica dentro de la Torá. Pero ¿qué es lo que pasaba en esa época, hace ya 2000 años atrás, ¿no es cierto?, cuando Mashiach se manifestó en medio de su pueblo, en medio de nuestro pueblo Israel? ¿Qué fue lo que ocurrió? Se encontró con que había una cantidad impresionante de mandamientos humanos, es decir, Talmud para la época, que es el mismo Talmud que nosotros hemos conversado y hemos ministrado ya hace un tiempo, es el mismo Talmud que está vigente hasta hoy día en Israel. O sea, sigue habiendo mandamientos de hombre y muchos están sujetando a los mandamientos de hombre, totalmente apartados de la voluntad, invalidando las leyes o la instrucción que el Padre estableció para su pueblo Kadosh, ¿no es cierto?, y justo, o sea, santo y justo. Ahora, la semana anterior ya habíamos revisado claramente lo que implicaba la relación que existe entre la voluntad del Padre, es decir, la Torá, y la asamblea mesiánica, puesto que la asamblea del Mesías es la que camina y debe reflejar claramente la voluntad del Padre, es decir, la Torá a todas las naciones. Ahora, los ministros que están a cargo de la asamblea mesiánica claramente no están exentos de ellos, al contrario, ellos son los responsables de ministrar y enseñar claramente Torá a toda la congregación, sea a donde sea que ellos estén, y cada uno en su unción. Vamos a ir caminando a la escritura y vamos a irnos al Salmo 118, verso 22, y vamos a ver lo que la Torá aquí nos está hablando. ¿Qué nos está hablando? El Tanaj, perdón. El Tanaj, los Salmos. ¿Qué nos está hablando los Salmos con respecto a lo que vamos a ver eventualmente, ¿no es cierto?, en el libro de los Evangelios. Salmo 118, verso 22, dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Ahora, ustedes se podrán escuchar y decirse, preguntarse o quizá o comentar, decir, por esa palabra la hemos escuchado por la boca del Señor. Justamente, Él hace alusión a esta palabra profética que ya estaba justamente en los Salmos, y en el Salmo 118, verso 22, justamente encontramos esta porción de la Escritura donde Él, en base a esta Escritura, hace una gran reprimenda, o por decirlo de alguna forma, le llama fuertemente la atención a los edificadores del pueblo de Israel de esa época. Y pregunto, ¿quiénes serían los que estaban en esa época a cargo? Los que bien nosotros conocemos, los fariseos, ¿no es cierto?, los saduceos, los escribas, todas las personas que estaban a cargo de enseñar, ¿no es cierto?, los maestros de la Torá. Entonces tenemos claro de que en esa época había una manera de enseñar que era con mandamientos de hombre. ¿Y qué es lo que hace el rey? Los reprende, los ordena y les vuelve a llamar la atención para que se vuelvan a la Torá y no vayan a invalidar los mandamientos celestiales para colocar como reemplazo mandamientos humanos. Algo diferente de lo que esté pasando hoy día en absoluto. Lamentablemente vemos que eso se ha repetido hasta hoy dentro de lo que se hace llamar Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque están bajo mandamientos humanos. Pregunto lo siguiente: ¿quién les dijo a ustedes que teníamos que celebrar o teníamos que honrar el día del Dios Sol? ¿Dónde está escrito en la Escritura? ¿Dónde está escrito por parte de los apóstoles? ¿O dónde está dicho o declarado por parte del rey de que el Shabbat ya no corre? ¿Se pueden dar cuenta que están bajo mandamientos humanos la iglesia que se hace llamar la Iglesia del Señor?
Y la pregunta es la siguiente: hay una cantidad de cosas que se hacen dentro de las iglesias que ¿dónde está escrito que debe ser así? No, hemos visto claramente que la influencia greco-babilónica que ustedes bien ya conocen, que corresponde a la religión, está dentro justamente de la iglesia, entre comillas, que corresponde a la palabra original a la asamblea. Ahora, ¿por qué estoy tocando estos temas? Porque aquí estamos viendo justamente lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y justamente esa piedra corresponde al reino. Recordemos que en el capítulo 2 de Daniel tenemos la estatua de Nabucodonosor. Y en la estatua de Nabucodonosor justamente se nos profetiza que el reino iba a venir a romper justamente los 4 imperios mundiales que habían estado ya sobre Israel. Repasamos: Babilonia, ¿no es cierto?, los medo-persas, los griegos y finalmente los romanos, que era justamente cuando la piedra cortada de esa montaña, ¿no es cierto?, no cortada por mano, iba a salir y iba a caer a los pies de la estatua de Nabucodonosor y se iba a hacer polvo absolutamente todos los materiales con los que estaba hecha la estatua. Recordamos eso, ¿no es cierto? Entonces, esa piedra viene siendo el reino, y el reino claramente tiene leyes, y cuando hablamos del reino, hablamos justamente de la voluntad del Padre, es decir, la Torá. Y resulta que la Torá se encarnó, y eso nosotros lo conocemos porque también lo dijo el Evangelio de Juan. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice claramente Juan que la palabra se encarnó. La palabra se encarnó, la Torá se encarnó. Es decir, lo que hemos ya ministrado anteriormente, nuestro rey, el Mesías, justamente es la Torá viviente, la Torá encarnada. Y es por eso que él podía ser efectivamente el Cordero de Elohim, o sea, el Cordero de Dios, para poder quitar el pecado, puesto que no tenía que tener tacha alguna, tenía que ser un Cordero macho sin defecto para que pudiera ser justamente el sacrificio para lo que vendría siendo la expiación de los pecados. Y eso claramente nuestro rey, el Mesías, lo cumplió. Entonces, aquí volvemos a Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y aquí nos vamos directo a los evangelios y vamos a irnos a Mateo capítulo 21. ¿Se acuerdan ustedes que en este capítulo hay varias, ¿no es cierto?, parábolas? Y una de esas parábolas era justamente donde habían unas personas que estaban a cargo de un campo, que el Señor entregó un campo, una viña, ¿no es cierto? Y tenía que empezar a venir la cosecha, y ellos tenían que rendir cuentas con respecto al tema de la cosecha. Pero cuando enviaron a los justamente a unos trabajadores, a unos representantes del Señor, ¿no es cierto?, del Señor de la viña, los mataron, y así unos tras otros, hasta que finalmente conocemos el resto de la historia, que envía él a su hijo porque van a tenerle respeto, dice la Escritura. Bueno, en relación a este tema, vamos a entrar justamente a Mateo capítulo 21, verso 38 en adelante, y leemos palabras del rey. Dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Verso 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. La viña, ¿quién viene siendo la viña? El pueblo de Israel, ¿ya? Y le mataron. Ahí conocemos justamente el sacrificio de la cruz, palabras proféticas que el mismo rey estaba colocando justamente como una parábola. Verso 40, cuando venga pues el Adón a la viña, o sea, el Señor de la viña, el Señor de Israel en este caso, ¿qué hará con aquellos labradores? Le pregunta justamente a los que estaban ahí con ellos, ¿ya? Y ellos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos respondieron eso. Y miren lo que el rey les dice. Yahshua les dijo: entonces, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Lo que acabamos de leer, le está anunciando el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Yahweh ha hecho esto, es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Entonces dice: por tanto os digo que el reino del Eterno, la Torá en este caso, ¿no es cierto?, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él, o sea, justicia y santidad. Verso 44, y el que cayere sobre esta piedra, se dan cuenta que es el reino, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Miren lo que ocurre a continuación. Y oyendo sus
parábolas, los principales Kohanim, en este caso los primeros sacerdotes, ¿no es cierto?, y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Por supuesto que sí. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque el pueblo claramente le tenía por profeta. Entonces, ¿de quién está hablando acá? Que eran los malos labradores, ¿no es cierto? Aquellos que estaban justamente haciendo las cosas injustas en la parábola. Claramente los rabinos de la época, los maestros de la época, todos aquellos que estaban enseñando mandamientos de hombre. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Desechando claramente la Torá. Ahora, la Torá viviente, el rey de reyes, el Mesías encarnado ahí delante de ellos, le estaba llamando la atención de efectivamente por qué estaban haciendo lo que no correspondía. ¿Qué estaban enseñando? ¿Qué están enseñando ustedes? Entonces, la pregunta es la siguiente. Hoy, esa pregunta cabe hacérsela a los ministros que supuestamente tiene la asamblea mesiánica. ¿Qué es lo que están enseñando? ¿Mandamientos de hombre? ¿Filosofía? ¿Autoayuda? Son animadores. De hecho, nosotros podemos ver efectivamente, si usted revisa en la cantidad impresionante de transmisiones que existen hoy día en la red, en YouTube, usted se podrá dar cuenta que son animadores. Darles ánimo para que salgan a fin de mes, para que vayan y puedan conquistar el fin de la semana, etcétera. Perfecto, hay que sembrar fe, pero no son animadores, sin contar una cantidad de historias, entre comillas fábulas, ¿no es cierto?, que están entre medio de esas predicaciones que finalmente, si nosotros vemos la porción de Torá, la porción de palabra, la porción de escritura que se enseña, es ¿un cuánto? Un 5%, un 3%, que se hizo generoso, lo más probable. El resto es toda palabrería, filosofía, y nos estamos dando cuenta que los que se hacen llamar ministros del rey no están ministrando lo que tienen que ministrar, puesto que obviamente hay una nomenclatura, recuerden, religiosa que implica Grecia y Babilonia. Entonces, para que el culto sea entretenido, obviamente, ahí Grecia hace lo suyo, ¿no es cierto?, con todo el teatro, ¿ya? Y haciendo historias y haciendo reír a las personas, ¿no es cierto? La pregunta es la siguiente. Usted bien sabe que el teatro, ¿dónde nace? En Grecia. Y bueno, eso es lo que tenemos nosotros ahí, unos muy buenos actores, ¿no es cierto?, para que efectivamente todas las personas vengan a moverse emocionalmente donde entra Babilonia, y ahí tenemos eso hasta hoy día. Entonces, amados, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes recuerdan que cuando ministramos justamente a ambos espíritus, el de Grecia y el de Babilonia, vimos que claramente Babilonia también tiene sus 5 ministerios? Falsos 5 ministerios. Por lo tanto, hoy existe una cantidad impresionante de falsos ministros, lo cual dice la Escritura, y lo dice Pablo, que Satanás se disfraza, no sé si recuerdan ese pasaje, que Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, o sea, también se disfrazan de. Entonces, aquí, esta palabra que nosotros estamos viendo en este instante, en Mateo 21, ¿se podrá hacer efectiva para este tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque nos está enseñando justamente los principios para que las personas caminen en justicia y caminen en santidad y por lo tanto se salven el día de mañana después de haber recibido a Mashiach. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ocurre en Efesios capítulo 4? Yo creo que esto ya muchos de ustedes ya lo entienden, pero vamos a revisar efectivamente cuál es la palabra que Pablo aquí nos está mostrando como rabino. Recuerden eso, que Pablo era rabino, y era rabino que también había conocido Talmud y había sido enseñado en el Talmud. Por eso él mismo dice que él desecha y echa por basura todo lo que ya conocía y también todos los títulos que él mismo sabía que tenía. ¿Por qué? Porque él sabía que si se humillaba, el Padre lo iba a exaltar. Algo que él conocía muy claramente, porque claramente, como conocía los salmos, sabía que el papá miraba de lejos a los arrogantes y a los pentencieros, ¿no es cierto? Y sin embargo, miraba de cerca a los humildes de corazón. Y es por eso que él mismo sabía que el Padre le había enviado un espíritu de Satanás, un demonio, para que lo bofeteara, para que no se enalteciera sobremanera. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces vamos a ver que lo que nos muestra justamente Rav Shaul, el apóstol Pablo, rabino de la época, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, verso 11 en adelante. Hablando con respecto
respecto al Mesías, él dice que él mismo, nuestro rey, el Mesías, constituyó a uno de los emisarios. En el griego se dice apóstol, ¿ya? O apóstoles. Los emisarios, a otros los profetas, a otros los que predican o los que van proclamando las buenas noticias del reino, conocidos como en el griego evangelistas, ¿no es cierto? A otros pastores y a otros maestros. Verso número 12, a fin de perfeccionar a los santos, a los kadoshim, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Recuerden esto, ¿cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo del Mesías. Algo nada distinto de lo que él ya sabía como rabino que había que hacer con Israel. O sea, aquí él lo tiene absolutamente claro. ¿Cuál es la edificación? Enseñar Torah. ¿Para qué? Para que todos caminen en santidad y en justicia y que esa santidad y justicia sea perseverante en la vida de la persona para que el día final sea acepto para el rapto o para el rescate. Entonces, dice claramente, a fin de perfeccionar a los Kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, a la unidad de la fe, que creamos todo exactamente lo mismo, porque es un cuerpo, no son dos cuerpos, ni son 20 cuerpos, ni son 1000 cuerpos, es uno solo, por lo tanto tiene que haber una sola fe. Y en el conocimiento del Hijo del Eterno, claramente tiene que haber todo un conocimiento en una sola dirección, no pueden haber diversidades, no existe la diversidad dentro del reino, hay un camino. Hay un solo camino, por lo tanto no puede haber diversidad de caminos ni diversidad de pensamientos. Eso es griego, porque eso es filosofía. Y recordemos que Grecia es la que produce la división a nivel mental dentro justamente de las congregaciones. Ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo del Eterno, a un varón perfecto, es decir, madura. ¿Qué implica eso? Caminando en Torah, ¿ya? A la medida y a la estatura de la plenitud del Mesías. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿eso es lo que se está viviendo hoy día dentro de la que supuestamente se llama Iglesia del Señor? Respóndanme ustedes. Ustedes están viviendo, le están enseñando, usted pastor, usted apóstol, usted profeta, ustedes están enseñando conforme a su unción lo que está escrito en la Torá, es decir, los mandamientos para que camine todo el pueblo, ¿no es cierto?, que está bajo nuestra responsabilidad, camine en santidad y en justicia y que ellos sean luz en medio de las tinieblas. Amados, muchos dirán, eso es judaísmo, eso no es judaísmo. Está judaizando tampoco. El judaizar implica colocar palabras que son de los judíos o fiestas que son de los judíos o prescripciones que son talmúdicas para que se pueda entender que eso es judaísmo. Ahí le entiendo y absolutamente eso es judaísmo. Pero no, esto es la voluntad del Padre. Esto es Torah. No es Talmud, no son mandamientos de hombre. El mandamiento de hombre, eso es judaísmo. Eso es judaizar. Por aquí estamos hablando de la voluntad eterna. Mateo 5:17 claramente el rey dijo, yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas. Ahora, si usted quiere abrogar la Torá y los profetas, está más que claro que usted no pertenece, usted no tiene suerte ni parte en este asunto y corresponde claramente a otra simiente que la simiente de la serpiente. Y usted bien sabe lo que le espera. Por lo tanto, amados, si no hay temor del Eterno, si no hay temor del Padre en medio de nosotros, oiga, su salvación, la que usted cree que supuestamente tuvo, no tiene ningún solo valor, porque justamente una de las cosas que el Rey a nosotros nos va a ministrar en nuestro corazón es el temor al Padre. Eso implica un temor reverente en el cual yo tengo que caminar sí o sí en su voluntad. ¿Eso qué implica? Sus mandamientos. Por lo tanto, lo básico dentro de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, que vendría siendo Shabbat. O sea, usted cumple 9 mandamientos, usted cumple 8 mandamientos, usted cumple... Esto no es a la orden del día, no es una carta de menú para que usted elija lo que quiere comer. No, usted debe cumplir. Para quienes son hijos realmente y están dentro de ellos los 3 códigos del Espíritu, que ustedes ya bien saben, simiente de Elohim, la emuná de Abraham y linaje de Israel, claramente van a buscar hacer la voluntad del Padre. ¿Eso qué quiere decir? La palabra arrepentimiento está más que claro para el pueblo de Israel, es volverse a la Torá. Por aquí tiene que pasar justamente por
una limpieza absoluta que es por la sangre del Mesías. Entonces, la pregunta es, ¿se está viviendo lo que está escrito? ¿O se están viviendo los mandamientos de hombres tal cual como ocurrió hace 2000 años atrás? Seguimos andando. Vamos a ir ahora a Jeremías capítulo 31, por favor. Jeremías capítulo 31, busque ahí, verso 31. Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31. Ahí vamos a llegar. Cada ministerio tiene la responsabilidad, al tener el conocimiento claramente de la Torá, de ministrar Torá y enseñar Torá conforme a su unción. El evangelista va a enseñar Torá conforme a todo lo que le atañe a él como evangelista. De hecho, una de las cosas que el evangelista va a hacer es enseñar Torá y mostrando las consecuencias de transgredir la Torá. Eso que implica enfermedades. ¿Por qué? Porque el evangelista va con las señales. ¿Se da cuenta? El maestro, sin comentario, porque claramente él se va a, digamos, a poner por sobre cualquier mandamiento de hombre para enseñar justamente solamente Torá. ¿Qué es lo que va a hacer un profeta? El profeta, ¿cuál es la responsabilidad del profeta? Que vamos a ir viendo el día de mañana, ministerio por ministerio. Estoy solamente haciendo una introducción para lo que vamos a ver eventualmente en los próximos 5 Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta? Oír la voz del Padre. ¿Y cuándo oye la voz del Padre? Cuando tiene que traer justamente a la Torá al pueblo. Cada profeta se levanta para justamente exhortar al pueblo para que se arrepienta y se vuelva justamente a los caminos del Padre, que es la voluntad de Él, que es Torá. ¿Qué hacen los emisarios, los profetas? Establecen el reino. ¿Y cómo lo establecen? A través de la Torá. Arrepentimiento, miren justamente las predicaciones que tuvieron todos los apóstoles, incluyendo claramente a Rab Shaul, Pablo. Arrepentíos. Algo nada distinto de lo que el rey dijo como profeta, como apóstol, como todo, porque él era el rabí, era maestro, él era todo, era el buen pastor, él estaba en todos los ministerios, claramente, porque él es el rey de reyes y señor de señores, y él mismo fue lo que dijo. Así comenzó justamente su predicación cuando llegó justamente a Israel o a la casa del norte, ¿no es cierto? Arrepentidos porque el reino, el Malhut Shamaim, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando se acerca el reino viene con sus leyes. Y cuando alguien no está conforme a las leyes del reino, eso quiere decir que son hijos de la serpiente, automáticamente eso va a desaparecer. O sea, no hay opción para que haya arrepentimiento. Porque bien sabemos que el arrepentimiento es para ¿quiénes? Para que lo son sus hijos. Porque los hijos de la serpiente no tienen opción de arrepentimiento. Porque jamás se van a arrepentir. Porque Satanás, por mucho que se le predique y él conoce la Torá completa, jamás nunca se va a arrepentir. La pregunta, ¿sus hijos tendrán opción de arrepentimiento? No. Está, por supuesto que está abierto. La pregunta, ¿se van a arrepentir? No. Pregunto, ¿Jezabel se va a arrepentir? No. ¿Absalón se va a arrepentir? No. Sigo. Amados, tomen muy en cuenta que lo que está escrito no tiene variación y nunca va a tener variación. Mucho más todavía cuando hemos empezado a investigar en las escrituras originales en el hebreo. Cuando estamos viendo justamente, para nosotros hoy día estar entregando un mensaje, tenemos que ir corroborando claramente con la escritura original del hebreo, que es lo más cercano hoy día en el 2022 que tenemos de la original, ¿no es cierto?, que se entregó hace 3.500 años, y claramente ahí vamos viendo si lo que tenemos la revisión, ¿no es cierto?, Reina Valera está lo más ajustada posible. Entonces, cuando ustedes ven que estoy siguiendo leyendo como Reina Valera y no hay mayor diferencia, es porque eso se ha ajustado. Recuerden que hay cerca de 3.500 errores, entre comillas errores, sino que adrede, yo lo digo, yo me hago responsable, eso fue hecho a propósito. ¿Para qué? Para desviarnos de la verdad y por lo tanto hacer creer a la iglesia, hacer creer a la asamblea del rey justamente en cualquier cosa menos lo que está escrito originalmente. Entonces, estamos ahora aquí. Antes de entrar a Jeremías 31, yo pregunto lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás estuvimos revisando los 5 sentidos, ¿no es cierto? Que tenían que ser santificados los 5 sentidos de nosotros, nuestros ojos, ¿no es cierto? Los 5 sentidos del cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, ¿no es cierto?, nuestra boca, nuestro tacto, etcétera. Todo tenían que ser, los 5 sentidos tenían que ser santificados. Y recordemos lo siguiente, que los ministros, ¿cuántos son? 5 también. Y aquí hay un tema que ustedes creo que ya lo deben saber,
o lo deben haber entendido, que los 5 ministerios corresponden a los 5 sentidos del cuerpo del Mesías. ¿Eso qué implica? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. ¿Ya? Entonces, los 5 sentidos del cuerpo están representados en los 5 ministerios. Ahora, el número 5 sí o sí me habla de santidad y de justicia, porque los 5 primeros libros del Tanaj se conoce como la Torá, y en la Torá encontramos la santidad y la justicia, que es la voluntad del Padre para nosotros, para volvernos a Génesis 1:27, que viene siendo justamente imagen y semejanza al Padre. Entonces, cuando estamos entendiendo que los 5 ministerios no son una casualidad, es un diseño, cada ministerio tiene una responsabilidad y tiene una función. No tiene, escuche bien esto, no tiene un puesto. Para Grecia hay puestos. Quiere estar al lado del pastor, quiere ser apóstol, quiere ser profeta. Aquí no es un tema de querer. El tenedor no quiere, no puede desear querer ser una cuchara. ¿Se puede entender? El tenedor es tenedor, la cuchara es cuchara, el cuchillo es cuchillo y no hay más. El plato es plato, el vaso es vaso. ¿Por qué? Porque el que los hizo, Él en su voluntad los diseñó. Por lo tanto, usted no puede querer ser pastor. Usted tiene un llamado de pastor. Usted no puede querer ser profeta. Porque el profeta tiene dentro de él justamente un espíritu que le trae la conexión directa con el cielo, con las palabras del cielo. Por lo tanto, el profeta lo que tiene que anhelar es conocer claramente las leyes del reino para poder amonestar, porque para eso están los profetas, para amonestar a todos aquellos que se salen del redil, que viene siendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando estamos entendiendo cómo operan los profetas, cuando entendemos cómo operan los ministros en general, ¿no es cierto? Los apóstoles, los maestros, los evangelistas, todos aquellos, vamos a poder entender qué es lo que estamos realmente viviendo hoy en el 2022, entrando ya al 2023, ¿no es cierto?, dentro de las supuestas iglesias o la asamblea del Señor, ¿no es cierto? Vamos a Jeremías, capítulo 31, como bien dije anteriormente, en el verso 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí claramente de qué estamos hablando. Y usted, yo creo que cuando están oyendo esto, dice inmediatamente, ven la cruz. ¿Sí? Por supuesto. Es que esa es la palabra profética de lo que él iba a hacer. Porque bien entendemos que ya el antiguo pacto había sido justamente, se le llama antiguo pacto porque el pueblo de Israel lo invalidó. Y el pueblo de Israel fue cortado del amparo del Padre. Solamente dejó él un pequeño remanente en Israel, en Judá en este caso, dentro de la nación de Israel, en el reino del sur, por amor a David y porque el Padre escogió en Jerusalén colocar justamente su nombre. Solamente por eso. Pero por él no había ni uno. O sea, no había nadie que pudiera calificar para que pudieran seguir justamente la promesa que era establecer su reino en la nación de Israel. Ahora, Jeremías 31:31, vuelvo a repetir. Y aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, los dos reinos. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, de Mitzraim, ¿ya? Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Se dan cuenta de lo que estoy leyendo acá? Acabo de comentarlo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Fui un marido para ellos, un esposo, porque hay que entender que la palabra pacto es matrimonio. Vuelvo a repetir, la palabra pacto para el mundo espiritual y para el rey es matrimonio. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hice acá? Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi Torá, mira qué raro, mire qué extraño, cuando algunos dicen que ya no hay ley. ¿Ya? Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. El Padre tiene un solo pueblo, es el pueblo de Israel. No tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. Y el pueblo de Israel, por mucho que sea israelita, pero no camina en Torá, y antes de caminar en Torá,
se ha arrepentido y ha reconocido a Mashiach, ¿no es cierto?, a Yahshua como Mashiach, en ese instante se transforma en pueblo. Hoy día ustedes podrán ver rabinos y todo lo que se quiera en Israel, y enseñando, y sí, correcto, porque están enseñando mandamientos de hombres. Si ellos no reciben, si no se arrepienten y creen que Yahshua es Mashiach, ellos no tienen vuelta. No hay forma, porque no se quieren arrepentir. Quieren seguir obstinadamente y obtusamente en sus propios mandamientos, en su propia voluntad, en su propia justicia. Por lo tanto, cabe la posibilidad que ellos puedan salvarse de ninguna manera. Por eso Pablo dijo claramente, no todo israelita es Israel. El Israel es el que camina en la voluntad del Padre, no hay más. Por lo tanto, si usted está caminando en la voluntad del Padre, claramente es pueblo. Si no camina en la voluntad del Padre, no es pueblo. ¿Se puede entender eso? Es muy simple. Es luz o tinieblas, vida o muerte. Pues si yo recibí al Señor, bueno, si usted recibió al Señor y recibió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, inevitablemente usted va a empezar a caminar en Torah. Usted va a empezar a buscar hacer la voluntad del Padre, básico, los 10 mandamientos, y se va a preguntar, se va a cuestionar, ¿por qué nos juntamos los domingos si Él dijo que era el sábado? Es lo normal que debe de ocurrir. Y muchos de ustedes se van a preguntar, ¿por qué tengo que celebrar la Navidad si la Navidad no aparece en la Escritura? Y así sucesivamente, ¿por qué tengo que celebrar la Pascua de los Conejos si eso no existe? ¿Por qué tengo que celebrar el Día del Amor si eso tampoco existe el 14 de febrero? Y así suma y sigue. ¿Por qué tengo que celebrar el Día de la Madre? ¿Por qué tengo que celebrar el Día del Padre? No existe. Eso es para el mundo. ¿Y qué fue lo que dijo Santiago? La amistad con el mundo es enemistad con el Padre. Por lo tanto, todos aquellos que creen que están haciendo lo bueno, y la Escritura dice claramente, hay caminos que para el hombre son rectos, pero el final es de muerte. Entonces la pregunta es la siguiente, si usted insiste en celebrar, usted insiste en vivir fuera de los mandamientos, fuera de la voluntad del Padre, la pregunta es la siguiente, ¿qué cree usted que va a ocurrir el día de mañana cuando sus ojos se cierren? ¿Usted cree que se salva? Le voy a dar una noticia real, no una mala noticia, una noticia real. Usted necesita arrepentirse porque si no, su alma se va a perder. Y el Padre no quiere que nadie se pierda. Al contrario, que todos procedan a arrepentimiento. ¿Palabras de quién? Del apóstol Pedro. Jeremías 31, dijimos, vamos con el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Eso qué quiere decir? No me acordaré más de la transgresión que han tenido a mis mandamientos, a mi voluntad, que es la Torá. Entonces, le pregunto lo siguiente, aquí Jeremías está hablando de algo que venía a futuro con respecto al tema de la remisión de los pecados, del nuevo pacto que el Padre iba a hacer, algo diferente a lo que nosotros ya hemos ministrado anteriormente con Ezequiel 36, donde claramente entre el 25 y el 28 del verso, ¿no es cierto?, del capítulo 36, dice claramente que Él va a colocar su Ruach HaKodesh en nosotros, ¿para qué? Para que caminemos en su voluntad. Y que el corazón de piedra lo va a cambiar por un corazón de carne. ¿Para qué? Para que caminemos en su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Sus preceptos, sus mandamientos, su Torah. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿quién está enseñándoles a ustedes? ¿O quién está de nosotros como ministros enseñando Torah? Enseñando los mandamientos, ¿para qué? Para que caminemos en justicia y en santidad. Amados, estamos en la recta final. Falta poco tiempo. Y cuando digo poco tiempo, tampoco son 10 años, ni 20 años, ni 40 años. Falta poco tiempo. El tiempo espiritual es diferente al nuestro. Recuerda que para el papá, un día son 1000 años. Sí, quedan algunas horas, quedan algunas horas por delante, a nivel espiritual. Entonces, si yo empiezo a ver hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo dentro de la asamblea? ¿Qué es lo que usted está viendo dentro de la asamblea? Usted podrá entender que hay tantas personas que están con tanta aflicción, con tantos problemas, con tantas maldiciones, endemoniados, con una cosa tras otra, y nadie hace absolutamente nada. Le dice, ore, el Señor sabrá. No, si es la prueba, por favor.
¿Hasta cuándo se le miente a las personas? Cada uno de ustedes puede ser libre absolutamente. ¿Por qué? Porque tiene que haber conocido el verdadero evangelio que es el evangelio del reino, no un evangelio que está prostituido hasta hoy día. Que pacte, dinero, olvídese del dinero. El dinero es una consecuencia por caminar en la Torá. Buscar primeramente el reino, busquen la Torá y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas, porque la transgresión de la Torá trae por consecuencia maldición financiera, en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuando el rey llegó a Israel, al norte de Israel, tuvo que sanar a tantos, a miles y a millones? Por causa de la transgresión de la Torá. Por causa de la transgresión de la Torá. ¿Sabe usted la cantidad de hermanos que realmente de corazón están buscando al rey y no tienen respuesta en las congregaciones? ¿Por qué? Porque lo están entreteniendo. Babilonia. A los jóvenes los tienen danzando, los corros que hemos escuchado por ahí, ¿no es cierto? Las banderas, sí, está bien, está bonito. La pregunta es, ¿eso edifica? Hagamos campamento, pero no vamos a estar todo el día orando ni rezando, dicen algunos. Vamos a entretenernos y vamos a jugar fútbol, vamos a tener piscina. ¿Sabe una cosa? No estamos hoy para estar entreteniendo a nadie, porque yo no soy un animador. Usted, si es ministro, tampoco es un animador. Usted es un ministro supuestamente del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tiene que ser usted un reflejo del reino de los cielos acá abajo en la tierra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Entreteniendo a los jóvenes. ¿Para qué? Para que no se vayan. Para decir que tengo gente. Por los diezmos, por las ofrendas. Amado, si usted está haciendo eso, usted ya tuvo su recompensa. Después no se queje. Porque usted va a ser juzgado como todas las naciones y como todos. Primeramente, el rey tiene un tribunal que es de él. ¿Por qué? Porque es un tribunal que va a juzgar a los que son parte de su pueblo. Y el juicio a las naciones, el Padre se va a encargar de eso. Y la pregunta, ¿con qué se va a juzgar las naciones? Con Torá. Y el tribunal del Mesías. ¿Por qué un tribunal del Mesías? ¿Qué va a pasar ahí? Sí, ahí van a estar todos aquellos que se hacen llamar. Porque hay dos llamados, el llamado del rey y el llamado de la religión. ¿Quién lo llama a usted? ¿Lo llamó Grecia y Babilonia? ¿O lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores, imagen y semejanza al Creador, el Creador encarnado en realidad? Para que usted, nosotros, seamos un reflejo de la santidad, de la pureza. ¿Para qué? Que por consecuencia de eso yo tenga justamente autoridad y tenga poder para poder echar fuera demonios y poder predicar justamente con autoridad y con gobierno el Evangelio del Reino. Entonces, pregunto, ¿quién está edificando el cuerpo del Mesías hoy? ¿Ya lo hemos ministrado anteriormente? Sí, hay algunos que sí, que están ministrando el cuerpo del Mesías con Torá. Pero aún más todavía tienen que salir de Grecia y Babilonia, porque también hemos visto que hay graves errores frente a las enseñanzas, porque aún todavía hay una mezcla griega en la forma de enseñar en algunas áreas. Amados, nosotros no somos los que tenemos la verdad, nosotros somos portadores de la verdad, que es muy diferente. Porque la verdad habita en nosotros, porque la verdad es el Rey, y la verdad es su Torá. El que tenga oídos, oiga. Amados, nada distinto a de lo que se vivió hace 2000 años atrás en Israel está pasando hoy a nivel planeta en las supuestas iglesias, hijas de la gran ramera que es la Iglesia Católica. Entonces yo pregunto, ¿dónde están los entrenamientos, no los entretenimientos? No, nos vamos a juntar los hermanos a jugar un partido de fútbol. Grecia. La competencia también. ¿Quién va a estar al lado del pastor o al lado del hermano que está a cargo de la alabanza, o etcétera? Entreteniendo. Cuando estamos llegando a una supuesta, vamos a hacer una reunión de matrimonios.
¿Por qué hay que hacer reunión de matrimonios? Si usted tiene que haber ya trabajado con cada uno de los hermanos y con cada una de las familias que ha llegado al ministerio. Esa es nuestra responsabilidad, uno por uno. Y el que se quiera liberar lo va a entender y va a buscar a su pastor para que lo libere y lo saque justamente de toda la falsedad, de todas las maldiciones, de todas las cosas que sabe que ya le están haciendo mal y que efectivamente no van a poder ellos resolver porque no lo saben, porque están recién llegados, porque vienen dolidos, quizás vienen de otra congregación donde los pastores lo maldijeron. Nosotros hemos tenido esa experiencia, pastores que sus pastores los maldijeron cuando se fueron de su ministerio. Amados, ¿sabe? No se ha hecho nada. Durante 2000 años hemos estado entreteniendo, y digo hemos porque yo también soy parte de ministerio, ¿no es cierto?, de la iglesia, de la asamblea, que es el nombre original, pero claramente yo me he dado cuenta que las cosas no son como me dijeron que eran. Yo llevo 23 años conociendo al Rey, y los últimos 5 o 6 años se me abrieron los ojos para conocer la verdad que me hizo libre. Se me cayeron las escamas, se me corrieron los velos mágicos de Babilonia. Amados, si ustedes no se alinean, ustedes no vuelven al camino, ustedes no se disciplinan, no están buscando la verdad, jamás van a ser libres. Recuerden que el Rey dijo claramente eso: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Hoy nosotros tenemos una desformación de la asamblea. Por eso es tan urgente una reforma, volvernos a la forma original, volver a nuestras raíces hebreas, cortar con las raíces que están en Roma, cortar con Babilonia, cortarle la cabeza a Babilonia y cortarle la cabeza también ¿a quién? A Grecia. ¿Para qué? Para que caminemos en la voluntad del Padre y enseñemos lo que tenemos que enseñar. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que está escrito justamente en Mateo 5, del 17 en adelante. Grande va a ser llamado aquel que enseñe Torá, pero muy pequeño será llamado, ¿no es cierto?, aquel que no enseñe Torá. Y así lo enseña a los hombres, lo dijo el Rey. Y no es por buscar un puesto, no es por buscar un lugar, no, es por amor a Él, por hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque sabemos que el tiempo es cada vez menor y que se está haciendo absolutamente nada. Muchos hoy día se están pensando en qué van a regalar. ¿Regalar qué? Es que el nacimiento del Mesías, no. Él no nació en esta fecha, nació en el 7º mes del calendario hebreo. No en el 10º mes o en el 12º mes del calendario romano, greco-romano, o gregoriano literalmente hablando. Calendario solar. Amados, están todos tan preocupados de cómo hacerlo y cómo llegar y cómo regalar y cómo quedar bien y todo, etcétera, y con todo el paganismo que incluye esta gran fiesta pagana. ¿Usted sabe que esta fiesta se celebraba antes de Mashiach? ¿Dónde? Pregúntele a Babilonia dónde estaba esto. Y después claramente Satanás se encargó de esto, de llevarlo y traerlo justamente a estos últimos tiempos. Sal de ahí, pueblo mío. El que se dice ser pueblo no celebra fiestas paganas. Esta fiesta recauda a nivel global mayor cantidad de muertos. Escuche bien esto, esta fiesta pagana de la Navidad recolecta más cantidad de muertos que Halloween mismo. ¿Por qué? Espíritus de depresión. Es que no está la abuela, que no está el abuelo, que no está la mamá, que no está aquí, que hacía tan rico las galletas, que hacía esto, etcétera, 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 etcétera. Estados depresivos, gente que ahora no está con sus familiares, con sus seres, entre comillas, seres queridos, y se encuentra solo en un departamento, sobre todo en el norte del planeta, que ya están en invierno, ¿no es cierto? No como dice la escritura que era otoño, pero bueno, ya. Entonces no están justamente están en invierno y están solos, con mucho frío, con mucha nieve, y están solos. Y que esa persona, muchos de ellos no van a pasar este día. Muchos de ellos mañana van a ser muertos. ¿Por qué? Por un estado depresivo, porque se tomaron drogas, se emborracharon y les dio un paro cardíaco. O usted me dice que eso no lo ha escuchado. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué se celebra? ¿El viejo pascuero? ¿De qué me está hablando? ¿Dónde está el nacimiento del Mesías? Porque la Navidad no es de la Escritura, no corresponde justamente a los mandamientos del Padre. Eso no existe en Israel. Ahora tú me vas a decir, pero si en Israel hoy día están celebrando la Navidad.
Justamente, el paganismo ya está en Israel hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y no es novedad. Si el Padre cortó a Israel por causa de lo mismo. Léanse el libro de Jeremías. Miren las cosas que hacía justamente la reina del cielo. Habían estatuas de acera casi en cada cuadra. Es por decir una cosa, tener un templo católico en cada cuadra, es algo similar. Pero ustedes bien recuerdan, y ustedes bien saben que la Iglesia Católica, ¿a quién adora? ¿A quién le exalta? A la Virgen, ¿no es cierto? A la reina del cielo. Que es lo mismo que usted le llame acera, Isis, como lo quiera llamar, es la misma potestad que viene de Babilonia, con Semiramis. Amados, el ignorante se muere. Se lo vuelvo a repetir, el ignorante se muere. Y no lo digo yo, lo dice Escritura. Oseas 4:6. Por cuanto desechaste, ¿no es cierto?, la Torá de tu rey, de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y por cuanto también desechaste el servicio de servirme, yo también te voy a desechar. Amados, ¿quién estudia la Escritura? ¿O usted va al McDonald's el fin de semana, el domingo? Porque ustedes van el domingo, ni siquiera guardan el Shabbat. Se comen algo rápido y listo. ¿Quién se alimenta así? ¿Cuántas veces a la semana, o en el mes, digámoslo así, usted tiene la cena del Adón, la cena del Señor? Estoy hablando en el mes. ¿Cuántas veces usted vive la experiencia de unirse en su ruaj, en su espíritu, con el ruaj del Rey, en la herencia que nos dejó física de su carne y su sangre? Amados, si usted cree que no cumpliendo con los mandamientos, si usted cree, ministro, no enseñando lo que debe de enseñar, el día de mañana usted se va con el Rey porque supuestamente es salvo, le voy a dar, no una mala noticia, le voy a dar una realidad: no se va. Porque muchos dirán en ese día, muchos, dijo él, dirán, pero Señor, si en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y yo les responderé, dijo él, apartaos de mí, transgresores de la Torá. En Reina Valera dice, hacedores de maldad, transgresor de la Torá. No los conozco, porque él sabe y conoce quiénes son suyos, porque muchos hijos de la serpiente hoy están en todo el planeta. Por lo tanto, usted podrá entender de que hay muchos infiltrados de las tinieblas en las congregaciones hoy día, y algunos se disfrazan como ministros de justicia. Amados, esto es solo una introducción de lo que vamos a ministrar de aquí en los próximos Shabbat, porque vamos a ir revisando nuevamente, ministerio por ministerio, cuál es la responsabilidad y cuáles son las características que deben tener cada uno de ellos, para que usted pueda aprender a reconocer quién tiene enfrente suyo, a quién tiene enfrente suyo, y que después de que haberle hecho el show, literalmente hablando, le va a cobrar, porque ahora usted ha sido bendecido con esta palabra, entonces pacte, entonces denle una ofrenda de gratitud al Señor. ¿Dónde está escrito que hay que hacer eso? De gracia recibimos, de gracia damos. Y en el original dice, no recibirás paga, en la Biblia Kadosh. Hechos 18, solamente para refrescar la memoria para algunos, porque aquí lo que voy a mostrar, qué es lo que cuándo se congregaba, qué día se congregaba justamente Rav Shaul. Estamos hablando acá, Hechos capítulo 18. No estamos hablando al principio, ya han pasado muchos años. Capítulo 18, en Hechos de los Apóstoles. Y miren lo que vamos a ver que se enseñaba en esa época también. Capítulo 18, verso 4, dice así: y discutía en la sinagoga Rav Shaul, ¿no es cierto?, todos los Shabbat, y persuadía a judíos y a griegos. Él estaba en Corinto en esta época, en Grecia. Entonces, los judíos que estaban allá, linaje directo, él trataba que por la misma Torá, mostrarle claramente por el Tanaj, mostrarle a Yahshua HaMashiach. Y los griegos, que eran de linaje indirecto, que ellos no lo sabían, pero hoy día nosotros lo entendemos, por eso la revelación es progresiva, estaban también oyendo. Porque habían varios que estaban en la sinagoga oyendo, que algunos recuerden que eran prosélitos, que habían sido justamente no evangelizados, sino que ya habían sido ministrados por la Torá, ¿no es cierto? Y entonces muchos querían entrar a conocer y a vivir y a experimentar justamente al Dios de Israel. Entonces había muchos que se estaban convirtiendo al judaísmo de la época, ¿ya?
por un judaísmo que todavía no estaba tan contaminado como lo que tenemos hoy día. Miren el verso 8 en adelante. Vimos el verso 4. Y discutía en la sinagoga todos los Shabbats, ¿ya? Y persuadía a judíos y a griegos. Entonces después en el verso 8, miren lo que pasa. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Adón con toda su casa. Mira, el ministro que estaba a cargo de esa congregación, de esa Tejilat, ¿no es cierto?, de esa congregación, de esa sinagoga, ¿no es cierto?, creyó. Y la casa entera creyó ahí. Y muchos de los corintios oyeron y creían y eran inmersos. Es el mal llamado bautismo, ¿no es cierto?, esos católicos. Pero la palabra original del hebreo es los sumergieron justamente en las aguas, ¿ya? Entonces el Adón dijo a Pablo en visión de noche, ya llevaba un trabajo hecho él ahí, ¿no es cierto? Y miren lo que les dice él: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y claramente, linaje directo y linaje indirecto, que ustedes ya saben ya. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Eterno. ¿Qué es lo que estaba enseñando Rav Shaul, el rabino Saúl, o bien conocido como el rabino Pablo? Torá. ¿Qué estaba enseñando Pablo? Torá. O sea, la palabra del Padre. ¿Por qué? ¿Cuáles son las palabras del Padre? Ya lo ministramos anteriormente. Son sus mandamientos. Porque está escrito. Y estas fueron las palabras que dijo, ¿no es cierto? Estas son las palabras. No tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, 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 etcétera. Amados, tiempo de reforma, hace mucho tiempo. Y mientras más nos demoremos, menos cosas gloriosas se van a experimentar, menos cosas gloriosas van a haber. ¿Por qué? Porque día que pasa, nos perdemos de poder experimentar un milagro, una sanidad, amado, una resurrección. ¿Sabe lo que significa caminar en Torá? Implica caminar en santidad y en justicia, y por lo tanto los demonios se sujetan. Las huestes del infierno no tienen forma de poder parar el avance de una persona que camina en santidad y en justicia. Y claramente, conociendo Torá, conociendo las leyes del reino, ¿para qué? Para que con esa misma palabra, justamente, espada en mano, que viene siendo justamente su Torá, uno pueda deshacer y cortarle la cabeza al enemigo. Amados, desde Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shabbat Shalom.